Interesante el tema y vamos a abordarlo con el doctor Carlos Martínez Vega. Él es especialista en cirugía general y laparoscópica y es coloproctólogo. Este es un tema muy interesante para aquellas personas que tienen problemas de vesícula y sobre todo porque se las ha inflamado de forma aguda. Él nos va a dar orientaciones si hay algún tipo de alimentación que debemos evitar, qué es lo más conveniente y a qué tipo de especialista y qué tipo de exámenes nos pueden diagnosticar este tipo de padecimiento. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias, licenciada. Gracias por la invitación nuevamente de acompañarlos en esta mañana a ustedes. Quiero agradecer a los televidentes que nos han estado viendo con estos temas. Hemos tenido una audiencia muy buena y es impresionante cómo les interesa al pueblo nicaragüense los temas en salud y estos tics, estos programas que hacen diariamente les ayuda mucho a nuestros amigos televidentes. Así es, doctor. Efectivamente, la colecistitis aguda es una complicación, podríamos decir, de tener cálculos o piedras en la vesícula biliar. La colecistitis aguda produce varios síntomas y el síntoma característico es el dolor posterior a ingerir alimentos, ya sea rico en grasa o lácteos, principalmente un dolor al lado derecho, en el lado de la zona hepática. La colecistitis aguda, como decía la nota introductoria muy bien, se presenta en un 90 a 95% debido a piedras en la vesícula, que nosotros le llamamos cálculos en la vesícula biliar, y hay un 5 a 10% de que se presenta debido a que no existe ningún cálculo en la vesícula. Sin embargo, hay otros factores de riesgo. Esta se llama una colecistitis acalculosa. ¿Qué quiere decir esto? Una colecistitis de que no tiene piedras en la vesícula biliar en su interior y se da principalmente en los pacientes que son diabéticos o que hayan tenido alguna nutrición parenteral o que estén inmunodeprimidos o que hayan recibido exceso de esteroides. Se presenta esta colecistitis acalculosa. Sin embargo, el tema que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la colecistitis con piedra, que se debe principalmente cuando un cálculo ocluye el cuello de la vesícula biliar y no permita que la bilis salga hacia el intestino delgado. Sí, cuando nosotros estamos teniendo esa inflamación, doctor, no es que apareció de hoy a mañana. Es una situación que ya viene condicionándose con el tipo de vida, de alimentación que también nosotros tenemos. ¿Puede ser hereditario? Me preguntan por acá. No es hereditario de la colecistitis aguda litiásica, sin embargo la dieta influye. Obviamente, como decíamos en los temas previos, hay una alteración en la fisiopatología de la bilis y de la vesícula biliar, lo que provoca que se producen los cálculos en ella, que se formen las piedras en ella. Por eso es importante de que nuestro amigo televidente, si posee algún dolor en la zona hepática, no solo pensar de que puede ser una gastritis o que puede ser un dolor en el hígado. Sin embargo, hay que estudiarla porque puede ser de que el paciente esté formando cálculos en la vesícula biliar y los cálculos pueden ser peligrosos y en algunas ocasiones provocan complicaciones que son muy graves y que le pueden provocar hasta la muerte en un paciente por una complicación de los cálculos en la vesícula, ya sea una colecistitis aguda litiásica o una pancreatitis de origen biliar, la cual se puede convertir en mortal para nuestros pacientes. Así es. Buenos días, adelante una llamadita, ¿le escuchamos? Sí, muy buenos días. Bienvenido. Quisiera hacer una consulta, doctor, pero creo que van fuera, ¿verdad?, del tema. No se preocupe, adelante, le escuchamos. Le con escucho. gusto. A un niño, ¿verdad?, de 13 años, lo operaron de lo que es la apendicitis. Ajá. Y entonces yo quisiera saber, ¿verdad?, él tiene 10 días, que ya le dieron de alta, y quisiera saber cuál sería la alimentación que él tendría que tener. A él le duele mucho y las puntadas se las hicieron por dentro, entonces me interesaría pues que usted hablara o me diera un consejo. ¿Hace cuántos días lo operaron de apendicitis a él, señora? 10 Discúlpeme. días. En el hospital La Mascota. No, ¿hace cuántos días? No, como el 2 de noviembre. Bueno, Ok, sí hace tiene 20 más de días 10 días, aproximadamente. ¿verdad? Bueno, la alimentación principalmente, señora, en estos casos es una dieta rica en fibras vegetales, que tome bastante líquido su hijo, ¿verdad? Que tome bastante agua, bastante refrescos naturales, que evite lo que es gaseosas, que evite las bebidas que son energizantes, principalmente sean refrescos naturales, y que coma vegetales, pollo a la plancha, puede comer perfectamente, y que los alimentos sean sin irritantes, que no lleven ningún condimento, ya sea alguna salsa inglesa o mostaza, que en este mes postquirúrgico que Nada de está especias, cursando, entonces, así nada de especias, doctor. Y Así es, es efectivamente. un niño, puede ya jugar, puede correr, puede hacer... ¿Qué Depende actividad? si fue una cirugía abierta o laparoscópica, eso depende del tipo de cirugía. Normalmente es recomendable que empiece a hacer su ejercicio físico después del mes
de la cirugía. Dejaron por dentro, dice las puntadas. Eso es normal que que le hayan dejado la herida, así los niños se le dejan normalmente, ¿verdad? Sí. Para que no quede tanta cicatriz, Ok. porque recordemos que el joven va en crecimiento, entonces Sí. uno evita como médico que el paciente forme cicatrices deformantes o queloides que le llamamos nosotros. Ok, una llamada más. Buenos días, adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Aló, buenos días. Bienvenida, buenos días. Buenos días, sí, yo tuve un problema de vesícula. Sí, buenos días. Yo tuve un problema de vesícula. Tenía cálculo y barro biliar. Escúchenos Sí, le a escucho. través de la bocina del teléfono. A través de ahí escúchenos y nos comunicamos mejor, por favor. ¿Cuál Aló. es el problema? Pues, no, se me desaparecieron, pero ahora, tengo como un mes de estar teniendo dolores nuevamente. ¿A usted no lo operaron, señora? No, Probablemente tenga nuevamente una recurrencia de los cálculos y del barro biliar, porque cuando un paciente ya presenta cálculos en la vesícula, hay altas posibilidades, más del 70%, que vuelvan a aparecer, porque el funcionamiento de la mucosa de la vesícula ya se alteró, ya es una vesícula enferma, no es una vesícula sana. Entonces, en estos casos es mejor realizar una cirugía programada electiva, porque como le decía al inicio, los cálculos en la vesícula biliar puede provocar muchas complicaciones y el único tratamiento que hay es la cirugía. Doctor, ¿qué tipo de exámenes, ya casi vamos concluyendo, pero qué tipo de exámenes las personas se pueden realizar para saber la condición que tienen, si son candidatos a continuar un tratamiento o a una cirugía? Si el paciente presenta síntomas de colecistitis aguda litiásica, el único tratamiento de elección es la cirugía. Ok. Ya hay estudios que han demostrado, antes había una discusión que si se operaba tempranamente o se operaba tardíamente, ya hay estudios que han demostrado de que no hay diferencias significativas. Sin embargo, los pacientes que se tratan tempranamente mediante la cirugía les va mucho mejor en la recuperación postquirúrgica. Ok. Sin embargo, con los riesgos son los mismos durante una cirugía. Los estudios que se deben hacer el paciente es cuando tenga un paciente dolor al lado derecho, lo primero es acudir a un médico que esté capacitado y certificado con esta área de cirugía general y laparoscópica para hacer un diagnóstico adecuado, porque en algunas ocasiones puede ser un diagnóstico diferencial de otras patologías, e incluso en algunas ocasiones hay que hacer diagnóstico diferencial hasta con apendicitis aguda, Sí. porque en algunas ocasiones el apéndice secal llega hasta el hígado y se puede confundir con una vesícula. Lo otro es hacer un examen físico adecuado al paciente, un interrogatorio que nos da un 80-85% del diagnóstico y enviarle al paciente un ultrasonido abdominal, que es el que nos va a dar a determinar si el paciente posee cálculos, el grosor de la pared nos va a decir el radiólogo, y cómo está un cálculo, si está móvil o está enclavado en el cuello de la vesícula, que es la principal causa de la colecistitis aguda litiásica. Además de eso, el médico debe enviar al paciente una biometría hemática completa para valorar cómo están las células blancas. Recordemos que las células blancas se elevan cuando hay una infección severa, y un marcador de reacción inflamatoria, que en este caso se llama proteína C reactiva, para ver cómo está la inflamación y el proceso infeccioso en el paciente. Cabe mencionar de que si el paciente posee la colecistitis aguda litiásica, hay que operarlo, ya sea laparoscópico o abierta. Ahorita el gold estándar a nivel mundial es realizar una cirugía laparoscópica, una cirugía que es de mínima invasión, en la cual uno introduce una cámara y hace 3 orificios muy pequeños, y el paciente tiene una recuperación muy satisfactoria. Excelente. Y se puede incorporar a sus labores cotidianas y tanto laborales como sociales muy tempranamente. Eso no quiere decir que aunque usted ya fue operado de la vesícula, va a continuar consumiendo e ingiriendo cualquier tipo de alimentos y de líquidos que le pueden dañar. Hay que tener mucha precaución, mucho cuidado, y cuando tenga este problema y haya dolor, por favor, no se automedique, mucho menos con bebidas efervescentes. Es muy complicado, que también ya él nos ha dado recomendaciones. Así es, doctor. Efectivamente, licenciada, lo recomendable es acudir al médico, porque en ocasiones el paciente acude al vecino, se automedican, enmascaran. ¿Qué quiere decir eso? Tapan un cuadro de dolor abdominal, Sí. el cual puede ser incluso apendicitis, y cuando llegan a nuestras manos ya es un caso muy complicado, muy avanzado, ya son, en vez de ser un día de hospitalización, pueden ser hasta 4 días de hospitalización. Va a necesitar antibióticos y obviamente los gastos económicos, tanto para el país como de una forma privada, se Sí. incrementan Y para para el un paciente que esté complicado en estos casos. Por eso es importante no automedicarse y recordar de que el dolor abdominal puede ser tanto médico como quirúrgico, y hay diferentes causas de dolor. Por tal motivo hay que acudir a su médico
para que lo examine y le realice un diagnóstico adecuado para recibir así el tratamiento correcto y evitar complicaciones, que es lo más importante. Recordar siempre que la prevención y un tratamiento temprano evita complicaciones y ayuda a que el paciente se recupere tempranamente y se reincorpore a sus labores cotidianas. ¿Cómo no, doctor? ¿Qué es el síndrome de Mirici? Y si es delicado este padecimiento, ya para irnos, doctor. Claro que sí, el síndrome de Mirici es un síndrome que es provocado por cálculos en la vesícula biliar. Hay diferentes tipos de síndrome de Mirici. Es muy delicado el síndrome de Mirici porque el grado 4 necesita una cirugía muy compleja en la cual hay complicaciones. Si el paciente le diagnostican síndrome de Mirici, inmediatamente hay que operarlo al paciente. Inmediatamente hay que operarlo y no dudar en su médico que le diagnosticó ese síndrome porque es muy riesgoso. Y lo otro que le tengo que decir a nuestros amigos televidentes es que en algunas ocasiones la vesícula se convierte palpable y aumenta el riesgo de que si es muchos cálculos de adquirir cáncer a largo plazo, bueno, ¿verdad? Por eso es importante acudir a su médico y cualquier cosa me encuentro a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado, muy amplio. Muchas gracias. Su explicación, si quiere mayores detalles, ahí veíamos el número de teléfono en pantalla.